Buenas tardes, bienvenidos a las personas que se están conectando. Mil disculpas por los cambios de horario, es que ya se habilitaron las otras reuniones que todavía estaban en gestión, por iniciar la gestión 2024, y ha habido algunos ministerios que las han iniciado recién, y por ese motivo es que los martes ya para mí es imposible estar presente, pero como de aquí me puedo ir directamente al discipulado de los matrimonios, prefiero trabajarlo con ustedes. El viernes es el día más cómodo. Te doy la bienvenida y te bendigo en el nombre del Señor. Ahí en el lugar donde te encuentras, tú recibas en esta noche una palabra de bendición para ti y para tu familia, porque el tema de hoy habla del Dios de nuestros hijos. Y creo que es muy importante entender que nuestra familia tiene que estar en nuestras oraciones, y tenemos que entender que Dios ama a nuestros hijos. Dios ama, así como nos bendice a nosotros, Él hace un compromiso con cada uno de ustedes de cuidar a tu descendencia. Y enseñará a los hijos de nuestros hijos, dice la palabra. Si leemos en Isaías 54, si tú puedes ir hacia la Biblia y vas a ver, dice, aparte de decir no temas, habla de Jehová de los ejércitos, dice que todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Hermosa esta palabra, está en Isaías 54:13. Yo la tomo para mí, tómala tú para tu familia, para tu descendencia, y dice, y la voy a volver a repetir: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Lo vuelvo a repetir para que lo escuches, y extiende tu mano hacia adelante y recibe esta palabra de parte del Señor. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuán importante es entender realmente que Dios guarda nuestra descendencia. Dios guarda nuestro linaje, Dios guarda nuestras familias, Dios se preocupa por el fruto de tu vientre, y esa es una realidad. Todo lo que tú alcances lo van a disfrutar tus hijos, lo van a cosechar los que vienen después de nosotros. Muchas veces hablamos de los hijos, otras veces, en mi caso, también hablamos de los nietos, y eso nos hace pensar que tenemos que seguir batallando en este camino, porque todo lo que yo conquiste, todas las puertas que en el nombre de Jesús mi persona abra, van a ser de bendición para los que vienen detrás de mí. Entonces vamos a comenzar a leer la oración intergeneracional. Si tú lees Génesis capítulo 10, versículo del 1 en adelante, vas a ver que los escritores incluyen toda la genealogía, ¿verdad? Todos los linajes están en los libros de la Biblia, empezando por ejemplo, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y te estás preguntando, entonces la Biblia es un libro que también habla de familias, ¿sí? Porque mira, si dice David, si habla de David, habla de toda su descendencia, ¿verdad? Si habla de Jesús, tú lees en los libros de los apóstoles y en todos los evangelios, inicia con la genealogía de Jesús. Y obviamente entre la genealogía de Jesús, entre el linaje de Jesús, hay muchas personas las cuales tienen un significado muy importante. Si hablamos de mí, por ejemplo, y hablamos de mi genealogía, vamos a tener, Jándula, bisabuelo, Jándula, abuelo, Mariano Jándula, hasta que nació Diana Jándula. Y ahí poner a un costado primera generación cristiana, ¿sí? Es decir, que ya estaría marcando yo una diferencia en la genealogía. Estaría marcando que a partir de mí, de mi vientre, de mi persona, de ser la primera, mis generaciones ya nacen bajo la protección de Dios. No te olvides, cuando Dios se presenta a sí mismo, se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cuál fue la promesa de Dios para Abraham? Génesis
12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que si son benditas en mí, son benditas en ti, en tu vecino y en todos los que somos cristianos, vamos a llegar a tener toda la tierra con familias bendecidas. Y cuando muchas personas piensan en lo que llamamos familia y solo se consideran a aquellos que están conectados desde el punto de vista genético, la descendencia directa, digámoslo así, ¿no? Pero hay un lazo que une tanto familias físicas como familias espirituales. En la comprensión bíblica de la palabra familia, de la definición de la Biblia Strong, se entiende que consiste no solo de un grupo o de familia inmediata, sino que puede extenderse a una familia espiritual. ¿Qué te parece todo esto? Entonces podríamos hablar de la descendencia de Melitón Rosales. Por favor, no son solo los Rosales, sino estás tú ahí, tú que eres de casa de oración. Si hiciéramos un libro, saldrían todos los que pasaron en primer lugar, como el apóstol Tarsila, la pastora Elvina, la pastora Leticia, la pastora Chila, estarían en ese linaje así. Y algo me llamó la atención y quiero que prestes atención también, valga la redundancia que haya usado la misma palabra 2 veces. Dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, y se denomina linaje a la descendencia, los que vienen para abajo, o ascendencia, de donde venimos nosotros, de un grupo familiar. El concepto se emplea sobre todo cuando se trata de una familia de la nobleza. Dios nos dice que somos real sacerdocio, linaje escogido. Si linaje se refiere a la nobleza, entonces Dios nos está considerando a todos nobles. Que, mira, esto para el que pueda entenderlo. Muchas veces el pragmatismo, la ciencia y la misma religión nos impide entender que nuestra genética, que nuestro ADN es real, es de reyes. Y que deberíamos sentirnos y vivir así, no sentirnos pobres, miserables, intimidados, amedrentados por Satanás, porque Satanás fue el que fue borrado, digamos así, del cielo, cayó a la tierra y se encarga de que tú te alejes de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de linaje y hablamos de realeza, nos ponemos a pensar que somos más de lo que nosotros nos creemos. Y creo que ahí en la autoestima es un punto clave para entender que nosotros no somos cualquier persona y que nuestra descendencia no es cualquier descendencia. Nuestra descendencia es un linaje escogido. Estamos hablando que si Jesús es Rey de Reyes, nosotros somos los reyes. Entonces mis hijos vienen a ser siempre estar conectada conmigo. Y por esas razones que yo debo permitir que mi autoestima crezca. No para autoritarismo, no para creerme más que los demás, no. Para creerme mejor que mí misma. Porque el que primero que se sabotea la autoimagen somos nosotros. Los primeros que hablamos mal somos nosotros. Los primeros que hacemos burla somos nosotros. Pero si la palabra nos dice que somos linaje, linaje no es cualquier cosa. Linaje es una descendencia de la nobleza. Es decir, que tú y yo podemos considerarlos de la nobleza celestial. Y yo digo, wow, entonces no tengo por qué andar mendigando, no tengo por qué andar rogando amor, no tengo por qué sentirme siempre que todo me va mal a mí, o por qué, Señor, porque en realidad las pruebas forjan buenos nobles. Si tú ves películas de guerra, si tú ves películas de la nobleza o de la época medieval, te vas a dar cuenta que los más entrenados y los más entrenados de forma dura son los nobles, porque ellos tenían que defender un castillo, tenían que defender una posición, y la nobleza era lo que los hacía fuertes para defender un reino. Entonces, se van dando cuenta, si van entendiendo, pónganme ahí en los comentarios que sí entienden, por favor.
si somos nobles vamos a ser entrenados para defender un reino. Entonces no es porque a mi Señor, sino que este entrenamiento, por ser nosotros parte de ese linaje de nobleza, tenemos que defender un reino, el reino de Dios, y establecerlo aquí en la tierra. Vamos a necesitar ser fuertes, ser personas estratégicas, ser personas de oración, de ayuno, de Biblia, de alabanza, y sobre todo ser personas leales a nuestro Dios y a nuestras autoridades espirituales. Leales, amén, gracias María por poner a entender, leales a Dios y a nuestros padres espirituales y a los pastores que los representan, porque así es como se defiende un reino. No te olvides que la traición, las mayores traiciones de todos los reinos que cayeron o decayeron o desaparecieron, vino desde adentro. Las mayores traiciones vinieron desde dentro de la casa, desde dentro del castillo, de adentro del reino, por envidia, por resentimiento, por amargura. Entonces tú no debes permitir que haya amargura en tu corazón, porque Satanás lo va a utilizar para que empieces a ver con malos ojos a tus líderes, para que empieces a verlos injustos, como para que si ves su desnudez, vos vas a decir, pero son seres humanos como todos. Y sí, somos seres humanos como todos. Y por eso los voy a respetar más, porque sabiendo que son seres humanos, aceptaron el cargo que Dios les dio, muchos de ellos sin quererlo. Yo no quería ser pastora porque sabía que iba a ser difícil, sacrificado, y sobre todo sabía que iba a haber traición. Y porque yo lo he vivido con mis suegros, quizás no tan de cerca, no tan implicada, pero lo he vivido, y por esa razón yo sé cuán difícil es ser pastor, porque estás en el ojo de la figura pública, tu familia es cuestionada, tu familia es juzgada, pero si yo no soy fuerte, yo voy a ceder y voy a dejar el reino. ¿Cuántos pastores renunciaron a su puesto de reinado en su propia congregación? Muchos pastores. Muchos pastores también se suicidaron porque no aguantaron, y Satanás utilizó todo eso para clavarles estacas, cuchillos de traición, de murmuración, de depresión. Y la depresión es algo que puede llevarte a suicidarte. Entonces entendamos que cada uno ocupa su puesto, y si Dios escogió a alguien como pastor, te aseguro que primero lo entrenó. Te lo aseguro. Primero lo entrenó, y bueno, y luego ya estaba listo para poder guiar ovejas. Entonces ya sabemos, somos linaje, no somos cualquier persona. Somos personas escogidas por Dios para tener un linaje de bendición, rompiendo con nuestra línea generacional de maldición, y que nuestros hijos están implicados en esta descendencia, y que si Dios nos guarda a nosotros, tienes que entender que cuando tú y yo no estemos, nuestras oraciones van a ser eternas. He logrado entender el tema de las oraciones eternas cuando falleció la pastora Albina, y luego de que ella fallece, sus hijos terminan de convertirse. Y recuerdo claramente que entendí que las oraciones de una madre quedan en la atmósfera espiritual hasta el momento de hacerse realidad. Y puede ser que la madre ya no esté, pero que la oración de la madre se cumple, se cumple. Así que entrega a tus hijos a Dios, cree en el poder de tu oración como mamá, de tu oración como papá. Si tus hijos están fuera del camino, sigue orando, persiste. Si tienes un esposo inconverso, persiste, porque tú eres la esposa, tienes la autoridad para orar por ese hombre, y te aseguro que se va a convertir. Entonces no te olvides que la oración del justo puede mucho, y que no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Entonces, esa oración de generaciones es lo que nosotros debemos comprender. La familia, Dios ama la familia. Cuando creó a Adán y Eva, dio la idea del concepto de matrimonio.
pero luego ya Dios tenía pensado también darles hijos. No es doctrina, es lo que yo pienso. Y ellos tuvieron hijos. No te olvides que esos hijos, lamentablemente, uno mató al otro, pero Dios aseguró que siguiera habiendo descendencia. Y así es donde hemos nacido nosotros. No somos hijos directos de Abraham, pero somos hijos espirituales del padre Abraham. Entonces todo lo que Dios le dio a Abraham también es herencia nuestra. Y Jesús es el primogénito, pero no el hijo único, también lo somos nosotros. Entonces por todos lados nosotros podemos manifestar la nobleza y manifestar el poder de Dios en nuestras oraciones. Y creer que Dios responde todas las oraciones que sus hijos hagan. Por eso yo tengo que crecer en autoestima. Yo tengo que creérmela como hija de Dios, que lo que yo hago tiene poder y que lo que yo hablo se va a cumplir. Que lo que yo oro ahí en mi cuarto, lo que yo leo la palabra, lo que declaro los salmos, es lo que en el aire va a concebir las bendiciones para mi familia y para mi descendencia. Ahora, yo te dije que estábamos pasando un problema de salud con uno de mis nietos, pero en el momento en que yo entendí que tenía la espada, el escudo de la fe, y que entendía que el diablo tiene artimañas para distraer, artimañas para preocuparte, entendí que tenía la autoridad y el poder de bajar del cielo la salud para mis nietos. Y eso lo creo, lo creí y no voy a dejar de creerlo. Claro que hacemos todo lo que está bajo lo que dicen los médicos, pero yo no creo, o sea, yo no me confío en todo lo que dice el hombre. Porque dice la palabra que maldito aquel que confía en el hombre. No, yo hago lo que dice el hombre, pero confío en Dios. Son dos cosas diferentes. Hago lo que me corresponde aquí en la tierra, pero cuando voy al cielo y uso mis armas espirituales, a quien le entrego todo y en quien confío para su manifestación es en mi Padre Celestial. Y Dios se manifiesta. Cuando Dios se manifiesta, suceden los milagros. Y tú y yo somos portadores de milagros. Si aún no tienes la autoestima suficiente para creer que los milagros están en tu boca, quiero que ahora los creas. Y que ese velo que está en tus ojos, que ese velo caiga. Que ese velo que te hace pensar que las cosas grandes de Dios no son para ti porque vienes de una familia de escasos recursos, son una mentira. Son una mentira, porque no se necesita nada más que una generación para cambiar la historia familiar. Y tienes que creer que tú eres el de esa generación que cambia la historia familiar. Yo cambié la historia del divorcio de mi casa en el nombre de Jesús. Esa maldición se cortó y a partir de ahí yo he comenzado a declarar que en mi casa no va a haber adulterio y no va a haber divorcio ni separación. En mis hijos y en mis nietos, porque ellos yo se los entregué a Dios en el altar. No hay lugar más seguro que entregárselos a Dios. Pero ¿qué hice? Poner toda mi confianza en Dios. Y han venido muchas pruebas de diferentes tipos. Sí, he querido tirar la toalla, pero gracias Señor que no lo hice y que perseveré en mi creencia, en mi convicción y en mis oraciones. Yo te aseguro que la oración persistente, 1 año, 2 años, 3 años, no importa cuánto te lleve, se va a cumplir. Todo lo que tú le pidas a Dios, no hay nada imposible para Él y para Él que cree. Así que si tú crees, tú te vas a levantar en esta noche y vas a bendecir a tus generaciones, vas a ir por las camas de tus hijos, los vas a besar y les vas a decir, te bendigo en el nombre del Señor, antes de dormir y al salir cada mañana los vas a bendecir y los vas a cubrir. No dejes que el enojo te gane al hecho de que tú eres una madre o un padre que deben bendecir. Corregir sí, pero también bendecir. Es muy importante que nuestros hijos estén cubiertos con las oraciones de un padre, con las oraciones de una madre. Y cuando oramos nosotros delante de nuestros hijos, ellos también aprenden a orar. Porque luego van a ir creciendo y van a ir creciendo en conocimiento, así como crecía Jesús. Van a ir creciendo en sabiduría de escucharte a ti orar, de escucharte a ti leer la Biblia.
tus hijos van a empezar a crecer. Y si tú abres tu mente a creer la promesa de Isaías capítulo 54, versículo 14, si no me equivoco, que dice, y yo enseñaré a tus hijos y multiplicaré la paz de tus hijos. La paz significa que no podrá haber enemigo que los derrote. No podrá haber enemigo que los saque del verdadero camino. Y yo les enseñaré, dice el Señor, los va a llevar a conocer el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, y les va a mostrar su corazón y les va a enseñar a hacer la voluntad del Padre. Entonces, si te das cuenta cuán necesario es que tú le enseñes a tus hijos a orar, que tú seas ese mentor que tus hijos necesitan para que conozcan a Dios. Pero si tú eres una persona que en su casa vive hablando mal de los pastores, del diezmo, de la iglesia, de los errores de los seres humanos, porque algo quiero decirte, pastores o no pastores, apóstoles o maestros o evangelistas son seres humanos, nada más. Lo único que tienen de diferente es que tienen una unción que Dios les va a permitir usar, pero como instrumentos de Él, como instrumentos de Dios, no por voluntad propia, sino porque Dios así lo ha decidido. ¿Cómo escoge Dios? No lo sé. ¿Para qué escoge Dios? Para bendecir a sus hijos. Escoge hijos propios para bendecir a sus hermanos menores. Entonces, tienes que entender que si tú en tu mesa hablas mal de los pastores, es difícil que tus hijos crean en tus oraciones. ¿Sabes qué te van a decir? Que eres un hipócrita. Esa fue la primera enseñanza que me dio mi padre espiritual, mi suegro, el apóstol Melitón, y es una enseñanza con mucha lógica y mucha coherencia. Entonces, pudieron haber habido muchos problemas, mucha gente que haya hablado o criticado, pero nunca se los he contado a mis hijos. Recién ahora que son grandes, a veces voy y le digo, ten cuidado con tal persona que anda diciendo tal cosa, pero no dejo de amar. ¿Sabes en qué creo yo? Creo en la restauración de las personas. Creo en el perdón, porque el perdón tiene un efecto poderoso en la persona que perdona y en la persona que es perdonada. Entonces, si Dios te da la oportunidad de restablecer relación con esa persona que te hizo o que te causó algún daño, también es bueno orar por esa persona. Entonces, tus hijos, ¿qué van a aprender? Van a aprender que eres una mujer correcta o que eres un hombre de Dios. Y ahí van a respetar. Cuando un hijo no respeta a sus padres, es porque sus padres hablan una cosa y con el ejemplo dicen otra. Y es muy difícil respetar a un padre que te quiere poner en orden en cierta situación y el padre hace lo contrario. Yo te lo digo por mi papá, que una vez mi padre me dijo, vos nunca vas a fumar. Yo debo haber tenido 12 años. Gracias a Dios nunca me gustó. Pero yo le respondí, ¿y por qué no puedo fumar si vos fumas todo el día? Me dio un cigarrillo y obviamente hecho él y bueno, tenés razón, digamos, me hablaste con lógica, entonces te voy a permitir que fumes. Y si hubiera aprendido a fumar, capaz que hasta ahora fumaría. Pero no, bueno, no en el Señor. Bueno, o tal vez sí, ¿o qué dicen ustedes? No sé, gracias a Dios nunca aprendí ni a fumar ni a tomar, porque son cosas que me quitaron a mi padre, entonces las saqué, las desprecié, digamos. Y tan al punto que yo huelo un cigarrillo y me dan ganas de descomponerme. Y si veo un borracho, me dan ganas de huir. ¿Por qué de huir? Porque mi papá me llevaba a las fiestas, esas peñas, y los borrachos dan vergüenza, los borrachos dan miedo a los niños. Yo debo haber tenido entre 4 y 5 años, hasta que mi madre decidió que se vaya solo, no tengo por qué cuidarlo. Porque la idea de mi mamá llevarme con él, una, porque no había niñera, y dos, para cuidarlo a mi papá, que no se emborrachara tanto, que lo atropellaran o cosas así. Hasta que un día mi mamá se cansó y dijo no. Entonces yo a mi padre lo respetaba por otras razones, pero cuando se divorciaron, yo decidí no ir a visitarlo nunca más a mi padre. Ahí te das cuenta que el amor estaba, pero las acciones de mi padre provocaban el que yo no quisiera estar con él. Entonces tú no puedes
querer que un hijo se convierta, que un hijo sea cristiano, si tus acciones hablan todo lo contrario. Por eso es tan importante que cuando ores, ores bien y te comprometas con lo que ores. Comprometerse con lo que estamos orando. Esta parte no la esperabas, ¿verdad? Yo tampoco. Comprometernos con lo que estamos orando, con lo que le estamos pidiendo a Dios, con el cambio que queremos que Él haga. Tienes que saber que cuando le pides un cambio puede venir un terremoto a tu vida. Y aún así tienes que permanecer firme. Acordarte de los discípulos en la tormenta y de un Jesús que habló y calmó la tormenta, de un Pedro que caminó sobre las aguas. Y tienes que creer que tú eres parte de todo eso que Jesús nos ha dejado. Y quiero enviarle saludos a Milena, a Claudia, a Briseida, a Ruti, a Elenita, a María Pantoja, a Fati, a Viviana Aguilar, bendiciones mi amada. Briseida, belleza, me encanta que hayas etiquetado a todas esas personas. Se entiende muy bien, dice Sonia, dice María, dice Milena. Briseida dice, buen tema, muy difícil ser pastor. La mira está todo el tiempo en uno y si se supieran las pruebas que también pasan y no las cuentan. Es verdad, qué bendición. Briseida dice, amén. Pastora Diana dice, comparte la transmisión. Compártela y te cuento que ya tengo canal en YouTube. ¿Cómo se llama, Pau? Pastora Diana. Pastora.Diana Rosario. Lo voy a poner el link en... Lo van a poner el link aquí, lo van a poner el link para que podamos crecer y cuando llegue a cierta cantidad de suscriptores, mira que aprender a hablar es difícil, ¡ay, no me sale! Suscriptores, eso, si tú te suscribes, voy a poder hacer transmisiones en vivo ahí también y vamos a llegar a más personas. Manda a Rosario, hola Chari hermosa, Eli Coca, que Dios me las bendiga. María Pantoja dice, cuando era joven yo tuve a mi bebé a los 20 años, pero el papá de mi hijo me dejó embarazada y he tenido que trabajar. Y le dije a mi mamá, a mi hijo, él me dice que mi mamá tiene más derecho que yo, él nunca me ha gustado. Es verdad. Cuando hay un padre que no ama a sus hijos, se pierde esa conexión, se pierde esa relación. Mis hijos son generación bendita. Amén, querida Eli. Fabiola Lucerito, bendiciones. Shirley, Dios te bendiga también a ti. Ariani Alborta, Patricia Rojas, que Dios las bendiga, chicas. Sigan comentando y sigan. Isabel Cuno. Bendigo a mis hijos Danilo, Jasmine, Noelia y Franco, 4 hijos que macha. Bueno, entonces, si vamos a hacer un compromiso, ya sabemos que somos linaje, sabemos que Dios guarda a nuestros hijos y que nosotros tenemos la obligación de orar no solo por nuestros hijos, sino por las cosas que suceden y las que vamos a tener que hacer, las misiones que vamos a tener que cumplir. Tenemos que mostrar con el ejemplo lo que oramos, lo que hablamos, lo que enseñamos a nuestros hijos. Tenemos que tener el compromiso de enseñarlo con el ejemplo. De ahí la necesidad del cambio de vida. Si eras una mujer muy peleadora con tu esposo, ahora vas a tener que aprender a callar. Porque si no, tu hijo va a decir tanto que ora, tanto que va a la iglesia y lo único que hace en la casa es andar histérica todo el día. Si estás menopáusica, avísame que yo te puedo ayudar. O si estás con un problema de salud, también yo te puedo ayudar. Puedo orar por ti, pero también ayudarte a entender los cambios que puede haber en la mente y en el estado de ánimo de una mujer de acuerdo a la temporada que está viviendo. O ayudarte también con el tema del posparto, ¿me entiendes? O sea, los hombres no lo van a entender, pero yo te puedo ayudar, te lo aseguro. Todas mis amadas consejeras y pastoras del Grupo de Sanidad Interior también. Hemos pasado muchos inviernos y muchos veranos, entonces entendemos tu situación y podemos darte consejos que te van a ayudar a salir de ese problema y así
no te vas a sentir sola, sino que te vas a sentir entendida y acompañada. Esa es mi función, guiarte y acompañarte. No decirte qué es lo que tienes que hacer, no, decir cuál es la voluntad de Dios y acompañarte en tu toma de decisiones. Tal vez enseñarte a conocerte a ti misma, y para eso son las oraciones. El Espíritu Santo nos revela, y como decíamos, si tú quieres una descendencia diferente, tienes que tener un compromiso con lo que le pides a Dios. Lo que yo pido en oración tengo que sostenerlo, mantenerlo y hacerlo crecer y multiplicarlo. No puedo permitir que lo que yo oro caiga en saco roto. Tiene que hacerse realidad. Por eso necesito acrecentar mi fe. ¿Por qué acrecenté mi fe en esta temporada? Porque mis hijos necesitan mi fuerza. Sí. Un día, después de que me enteré, un día estuve en cama, 1 o 2. Bueno, no viene a casa. Pero después entendí que yo soy la fuerza de mis hijos. Porque ellos como padres pueden debilitarse. Pero yo como abuela ya soy más grande, ya más crecida, y sé que ellos me necesitan, entonces voy a dejar mi dolor a un lado y me voy a comprometer con mi descendencia, a ayudarlos a salir adelante. Que lloren mis hijos está bien, pero que guerree yo y abra la brecha y abra el camino y vaya adelante de mi descendencia, lo voy a hacer. Por algo el Señor me puso en esta tierra. Pero mi preocupación no es solo por mi descendencia, por eso es que hago estos programas. Mi preocupación también es por tu descendencia y por tu familia. Yo quiero decirte que yo voy adelante, no me atrevo a ir adelante. Si tú te atreves a ir detrás mío o a acompañarme yendo hacia adelante, vamos a ir porque vamos a vencer. Todo lo que tus ojos, lo que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida, Él lo va a hacer. Y yo estoy guerreando para que eso suceda. He dado mi vida, como dice Pablo, si debo dar mi vida por el Evangelio, lo voy a dar, pero por amor a Dios primeramente, por amor a mi familia y por amor a mi casa de oración. Y por supuesto por amor a todas las mujeres cristianas. Eso es mi misión en esta tierra. Y por eso necesito que también tú entiendas, para que podamos armar un grupo de mujeres valientes que estemos dispuestas a ir más allá de nuestras limitaciones, que rompamos las barreras de nuestra falta de recursos para ser el linaje escogido. Linaje se refiere a la descendencia de la nobleza. Si Dios lo usa es por algo. Si no hubiera puesto, y ustedes fueron los descendientes escogidos por mí. No, pone linaje escogido, real sacerdocio. 2 veces habla de realeza, 2 veces habla de nobleza. Es decir, que ahora deberíamos estar sintiéndonos como esta ovejita, con una corona en la cabeza. Así es, así deberíamos estar sintiéndonos, como ella. Ella sabe más de su identidad que nosotros, ¿verdad? Y esta las hace una hermana, por si acaso. Así, esa es nuestra realidad espiritual. Puede ser que la terrenal, mira, si Jesús nació en un pesebre y nadie creía que era Él, los fariseos, los religiosos, los que sabían, los que habían leído, los que tenían el Pentateuco, los que tenían las profecías, no pudieron reconocer que era el Mesías, porque no vino ataviado con traje de nobleza. Pero aún así Jesús se movió en la tierra como un noble, como un rey. Bendiciones, como un rey de reyes y señor de señores. Entonces así se movió Él. Su vestuario no decía nada de eso. Y Él no necesitaba decirlo. No necesitaba. ¿Por qué? Porque Él lo mostraba. Porque Él lo creía. Porque Él se lo creía. Él creía que Dios y que el Espíritu Santo estaban con Él en esta misión tan dura y tan difícil de dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hay que creerlo. Yo no nací en una cuna de oro, y capaz que tú tampoco. Nací al rechazo de haber nacido mujer en vez de hombre, porque mi mamita quería darle gusto a mi padre, que era mucho mayor que ella, dándole un hijo
Mira, si para mi padre era tan importante la descendencia, pues, entonces, ¿cuánto más tiene que serlo para nosotros que somos hijos de Dios? Y el linaje, la nobleza, nos comprometen a defender el reino. Nos comprometen a defender el reino. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Gamajo, gracias Gamajo Rocío. Saludos desde el Escuadrón Evangelistas de Sanidad Interior. Ivana Salvador dice, bendiciones, pastora amada. Que Dios bendiga a cada una. A Desiree, amada, bendiciones, amada pastora, por ser un ejemplo y ayuda para todas las madres. Gracias por enseñarnos a ser mejor madre, luchadora en oración. Gracias, Desiree. Un saludo especial al Escuadrón Pastores. Gracias, mis amadas, a todas ustedes, a él y Coca también por estar conectadas. Ya tengo 15 minutos para entrar al templo. Vamos a ver ahí, vamos a hablar de los temas matrimoniales. Espero que estén viendo Desiree y Julico y después me envían sus comentarios. Y bueno, y vamos a estar ya presentes el día de mañana en el culto de jóvenes. Erika de Belaúnde, saludo a todas las Esther, que Dios bendiga a cada una de las chicas. Un hermoso tema, chicas, que Dios está levantando como guerreras de oración e intercesión también. Eso es lo que debe hacer cada mujer, convertirse en una guerrera del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios. ¿Para qué? Para establecerlo aquí en la tierra y que nuestro linaje, nuestra descendencia también pertenezcan a la nobleza real. Hay un solo rey, ¿sí? Los demás van a pasar, los demás van a morir o van a envejecer, los reinos se van a dividir o van a ser conquistados. Pero el único rey que va a quedar gobernando para siempre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es a Él a quien le debo mi lealtad, a quien le debo mi vida y a quien le debo mi linaje escogido. Así que a partir de ahora, cada vez que te vistas y te mires en el espejo, te veas como un guerrero, como una guerrera, y puedas entender que si Dios te escogió fue para hacerte linaje, parte de su nobleza, parte de su nobleza. ¡Wow! ¿No? Y cuando venga Jesús con su corona de gloria, cada uno de nosotros también tendrá su propia corona. Dios te bendiga grandemente. Comparte. Yo sé que los cambios de día y de horario perjudican, pero a partir de ahora ya me quedo los viernes. Así que Dios te bendiga muchísimo y eres linaje escogido, real sacerdocio. Los amo en el amor del Señor. Amén.